Buenos días, ya estamos aquí en Diálogo de Impacto, soy Emma Calderón y estamos listos con nuestros invitados. Tenemos dos invitados que para mí de lujo porque son muy conocedores del tema que vamos a abordar hoy, que es una preocupación no solamente de nuestro gremio, es sobre la libertad de prensa. Este tema que es muy cuestionado por unos, muy criticado por otros. Pero, sin embargo, vamos a hacer algún análisis que nos dé luces de realmente lo que necesita la ciudadanía, lo que necesita nuestro país, cuál debe ser la conducta de los comunicadores frente a estos nuevos retos de la era digital. Justamente hoy, 3 de mayo, se celebra el Día de la Libertad de Prensa y la misma Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 19 establece que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, el de difundirlas sin limitaciones de frontera por cualquier medio de expresión. Lo vemos tan fácil en el papel, pero tan complicado en la realidad. Creo que la pandemia fue un momento bastante complicado para toda la humanidad. Dejó muchas lecciones en la parte de libertad de prensa, libertad de expresión, pero justamente ese es el tema que lo vamos a abordar centrado en Honduras. Pues tenemos aquí como invitados a Osman Reyes, él es el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras. Y también tenemos invitado a Mario Serna, él pues es el cofundador Honduras Verifica, el Observatorio de la Desinformación. Realmente, ¿cuáles son esos retos y desafíos que tiene el periodismo nacional? Pues ese tema lo vamos a abordar hoy. Muchísimas gracias, bienvenido aquí a Diálogo de Impacto. Muchas gracias, licenciada Emma Calderón. Buenos días a todos los que nos ven. Saludos y gracias por dejarnos entrar a su casa para poder hablar de este importantísimo tema en este día tan especial como es el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Sí. Mario. Buenos días, licenciada Emma, y aprovecho el espacio también para extender mis felicitaciones por ese merecido reconocimiento a una larga trayectoria y gracias también por invitarme a su casa. Sí, interesante. Son muchos los desafíos realmente que Honduras está teniendo en estos momentos. No es fácil porque traemos un atraso cultural educacional. Yo creo que es la parte fundamental de nuestra carrera. Yo les decía y lo comentaba en varias ocasiones con ustedes, nos formaron para ser reporteros, no para ir más allá. Y el mundo está muy especializado en las comunicaciones. ¿Tú crees, Osman, tú como presidente del Colegio Periodista, cuáles consideras que son las mayores amenazas, los mayores desafíos que tiene actualmente el periodismo aquí en Honduras? Sí, muchas gracias de nuevo. Este 3 de mayo, Día Internacional de la Libertad de Prensa, nos encuentra en una situación bastante compleja en Honduras. Los problemas que se venían dando y que se han mantenido a lo largo de la historia, pues, que es el control que siempre se quiere implementar desde los distintos gobiernos que dirigen la República. Tenemos también en este momento el impacto económico que ha tenido la pandemia de COVID sobre los medios de comunicación y por ende sobre la economía y las finanzas de los periodistas en Honduras. Tenemos una cantidad de personas que están sin empleo, pero también una enorme cantidad de gente que hacía sus ingresos a través de lo que conocemos como prensa independiente, que se han visto golpeados porque está en recesión nuestra economía. Sumado a esto, tenemos las demandas que han venido ocurriendo en el país, como la investigación que se ha pedido a más de 90 asesinatos de periodistas, comunicadores, camarógrafos, fotógrafos y hasta propietarios de medios de comunicación que tienen 2 décadas de estar en impunidad completa, 2 décadas en donde de más de 90 personas solo tenemos 3 juicios concluidos. Y de estos 3 juicios, que es fácil decirlos, pues se ha logrado algún tipo de castigo para los autores materiales, no así los intelectuales. Es el caso de Alfredo Villatoro,
que entendemos hay personas recluidas, pero que nunca se supo las causas por las que fue asesinado. El caso de Aníbal Barros, que se castigó también a presuntos miembros de una organización criminal, pero fue hasta hace poco que en una corte de Nueva York salió a luz quien ordenó su asesinato, y un delito de violencia común, que fue el del caso del compañero Georgino Orellana, que fue por un asalto que le cegaron la vida. Pero después, toda la enorme cantidad de compañeros que han fallecido están en impunidad, impunidad que nos vuelve a nosotros mucho más vulnerables. Y sin lugar a dudas, pues lo que está afectando al mundo, no solo la realidad hondureña, esto de la desinformación, la famosa fake news, este impacto frontal que ha tenido sobre las comunicaciones y sobre el periodismo nacional, el avance tecnológico, el poder de las redes. Antes nosotros teníamos que tener mucho cuidado con lo que decíamos o hablábamos a través de los medios de comunicación tradicionales. Hoy, con esta apertura y esta reducción de la brecha digital en nuestro país, sin lugar a dudas, tenemos una audiencia compleja, diferente, distinta, en donde el feedback ya es una cosa del día a día. Antes yo me acuerdo que uno podía controlar y abrir o cerrar los micrófonos, podía decir si habían o no llamadas en su programa. Hoy usted escribe algo en las redes y segundos después tiene 1000, 2000 comentarios. Entonces, todo eso tenemos que entenderlo como que ese cambio no lo vamos a poder detener, tenemos que adaptarnos a los cambios y sobre todo a responsabilidades. Eso yo creo que es un punto muy importante, y aquí me gustaría que Mario, pues, es uno de los periodistas expertos en el área digital, te ha tocado, es parte de esta transición, porque es interminable realmente, ¿verdad? La tecnología es tan variante que ha cambiado la forma, pero muchas personas quieren mantener el periodismo tradicional en una era digital. Sí, y es interesante porque no nos estamos dando cuenta, no solamente los periodistas, Emma, sino que también la ciudadanía en general, que con estas malas prácticas que hemos venido adoptando durante los últimos años, realmente hemos venido cercenando, nosotros atentando contra este derecho fundamental que tenemos como ciudadanos, ¿no? Y constituidos y establecidos en las leyes internacionales y nacionales. Y es que realmente no nos damos cuenta del daño que le hacemos, sobre todo por esa falta de educación mediática. Una de las investigaciones que nosotros hicimos en el 2019 con Comunicaciones Estratégicas y también con Honduras Verifica es que las competencias digitales de los hondureños en general son muy bajas, considerando algunos marcos europeos, sobre todo de medición. Hay varios marcos que miden las competencias digitales en general. Y estas competencias digitales son 5. La primera es el procesamiento de la información. Es decir, yo como ciudadano, ¿qué hago con la información? ¿Qué proceso, qué ideas me formo con la información que consumo en redes sociales, por ejemplo? A través de WhatsApp, a través de Facebook, de Twitter. Y esa competencia de discernir, de entender, realmente es muy baja. Y eso lo que genera es que cuando cae en nuestras manos, lo que mencionaba Osman, fake news o desinformación, no la logramos identificar. La compartimos, la hacemos viral, somos parte de esa avalancha que va destruyendo estos principios fundamentales de libertad de expresión y que de una u otra forma vienen a cercenar algunas garantías que tenemos como ciudadanos. Y vemos, por ejemplo, no sé si ustedes están al tanto de lo que pasó con Twitter recientemente. Sí. Elon Musk puso un tweet antes de comprarlo y preguntó, ¿no? Hizo una encuesta, ¿no? Súper interesante. ¿Por qué? Porque él considera que realmente las redes sociales hoy en día, y hablábamos antes de eso, cómo se basa sus modelos de negocio en permitir que se difundan desinformaciones, mensajes de odio, mensajes de discriminación, etcétera, etcétera. Y el problema es que como ciudadanos y obviamente como periodistas estamos siendo parte fundamentales de Fíjate que eso esté ocurriendo. Aquí se me viene a la mente este caso del Bitcoin, por ejemplo, ¿verdad? Que el Bitcoin, ¿quiénes son los influencers? Los millonarios. Los millonarios del mundo son los influencers del Bitcoin. Y ellos pasan posteando, dan consejos. Sí. O sea, y vemos cómo ha cambiado todas las reglas. Ahora se habla más de un periodismo bastante disruptivo. Pero para ese cambio necesitamos también estar preparados. ¿Estamos preparados los periodistas hondureños?
tenemos que, deberíamos de estar. Es por eso que nosotros estamos desde el Colegio de Periodistas actualizando, y aquí Mario ha sido una pieza fundamental en esto con nosotros, en su momento como directivo y ahora como ya consultor internacional. Hemos venido ampliando esa capacitación. Con Mario, recuerdo, en las administraciones anteriores hicimos cursos tras cursos de actualización digital, de periodismo de datos. En este momento, y voy a anunciarlo aquí por primera vez, tenemos una serie de capacitaciones con la cooperación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que trae una consultora internacional, una especialista francesa. Vamos a estar en Comayagua el sábado 7, vamos a estar en La Ceiba el próximo 14 y el 21 en San Pedro Sula, para hablar de este tema. Redes sociales exclusivamente para los periodistas. ¿Cómo le sacamos el mayor provecho a las redes sociales para informar? ¿Cómo protegemos nuestras cuentas, nuestros datos para que no nos las roben? Porque hasta eso pasa, se roban las... Nosotros estamos teniendo un problema ahí donde yo trabajo, nos robaron una página con más de 120,000 seguidores, estamos esperando recuperarla. Tenemos también cómo no caer en la desinformación y sobre todo, Emma, que tenemos que tener mucho cuidado, cómo no entrar a la apología del odio dentro de las redes, que es tan fácil. Antes en los medios tradicionales y a lo largo de la historia, pues uno ha tenido mucho cuidado de lo que dicen en sus medios, porque hay un marco institucional, hay un marco jurídico que nos va orientando y nos va dando la pauta. Pero en redes es un sálvese quien pueda. Si no, vean ustedes, durante la campaña electoral del año pasado, se cerró por el silencio electoral la publicidad y el poder difundir opiniones y pedir el voto. Y en redes. Pero en redes fue una cosa, un estallido grandísimo, que eso está fuera del alcance inclusive del poder de los estados. Y cualquier limitación que se quiera entender deja la connotación que hay prácticamente un interés de controlar y de violentar derechos fundamentales como la libertad de prensa. Sí, y aquí hay algo interesante, los fake news. Yo sé que antes de que entremos en los fake news, me gustaría que explicaras un poquito lo de Honduras Verifica, porque es interesante, es un observatorio de la desinformación, pero hay que considerar algo. El fake news apela mucho a la emoción. Para buscar reacción necesitas apelar a la emoción. A ellos no les importa cómo logras eso, ¿verdad? Lo hacen, y por eso el fake news es tan atractivo que uno mismo se ve tentado. Sí, o sea, claro. Es increíble realmente. Y tú que eres experto, me gustaría que primero abordáramos y nos explicara un poquito de este proyecto Honduras Verifica. ¿Qué es? Esta es una plataforma ciudadana que nace de la academia, ¿verdad? Con el apoyo de UNITEC y también de la Universidad Nacional Autónoma, básicamente con el apoyo de los estudiantes y de los dos directores, ¿verdad? A quienes yo les agradezco mucho por ese soporte, porque nos permitieron impulsar esta idea. Básicamente, por lo que mencionaba Osman, cuánta desinformación circulaba y no había nadie, no había ningún organismo, nadie, ninguna plataforma que estuviera midiendo, o por lo menos haciendo valoraciones. Y a nivel de la academia hicimos una investigación que nos tardamos 6 meses para evaluar qué es lo que se estaba generando, en qué áreas se estaba evaluando o generando desinformación. Y fue súper interesante porque no solamente encontramos desinformación, sino que también mensajes de discriminación, lo que mencionaba Osman, apología al odio a sectores vulnerables como sectores LGTBI, sectores como mujeres, niños, y lo cual nos dio a nosotros como una data súper interesante y lo cual decidimos publicar, hacer una especie de informe. Pero más allá de eso, lo que quisimos entonces fue, bueno, tenemos el problema, ofrezcamos una solución. Y es ahí donde nace el Observatorio de la Desinformación para, sobre todo, este punto inicial que yo mencionaba, Emma, la educación mediática. Sí. Hay que educar a la gente. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación... Es súper interesante, los mismos medios de comunicación están cayendo en desinformaciones. Y pongo un ejemplo claro, guerra Ucrania-Rusia. Salió una fotografía del presidente ucraniano con una fatiga militar donde decían que se quitaba el traje y se iba a la guerra. Y era una foto que había sido tomada en el año pasado. Entonces los medios de comunicación tradicionales, de hecho, no están verificando y solamente difunden. ¿Por qué? Porque tenemos otro problema. Los modelos de negocios de los medios digitales hoy en día es generar clics.
Retención de audiencia. Entre más No clics, importa cómo, pero hay que generar clics. entre más páginas vistas, vamos nosotros y le decimos al anunciante, nosotros tenemos 2 millones de páginas vistas. Entonces lo que nos interesa es el número de la página vista. Es decir, estamos compitiendo con inmediatez. Y al final olvidamos esos principios básicos que vimos nosotros en las aulas periodísticas, que es el rigor periodístico de validar, de verificar la información. Entonces, parte de este proceso de educación que estamos haciendo con Honduras Verifica es educando a la población y estamos comenzando con los periodistas. Llevamos ya 2 talleres de fact-checking, ¿verdad? Que hemos invitado a varios medios de comunicación, han participado muchos periodistas. El sábado pasado, por ejemplo, tuvimos un café con datos donde medios de comunicación que están publicando fact-checking y periodismo de datos presentaron las piezas, súper interesante. Entonces, esta plataforma lo que busca es venir a hacer ese aporte en educación mediática y de una u otra forma hacer ese, claro, no es fácil. Y en este momento nosotros, no es fácil, digo, porque no lo podríamos hacer solo. Y estamos contando ahorita con el apoyo financiero y logístico también del ICFJ, que es el International Center for Journalism. Con ellos aplicamos a una subvención y estamos operando con esa parte ahorita. También tenemos Ad Auris. A nivel local también tenemos las alianzas con las 2 universidades, que también eso nos da un respaldo académico para seguir haciendo investigaciones, de las cuales, por ejemplo, hay una que es sobre el tema, siempre relacionado con el tema de libertad de expresión, agresiones digitales a periodistas. Tenemos ese documento que va a revelar también mucha data que nos va a dar a nosotros reflexiones, sobre todo en días tan interesantes e importantes como estos, ¿no? Pero que son temas que no hemos estado validando. Y una de las cosas el año pasado fue súper interesante lo que mencionaba Osman, la parte de la apología del odio, ¿no? Cómo nosotros medimos desde agosto hasta finales de noviembre cerca de 180 páginas de Facebook, fanpage o grupos y perfiles privados que estaban difundiendo desinformación. 180.000. 180. 180, solamente aquí en Honduras. 180, sí. Realmente puede ser el universo, el universo puede ser más grande, sí. Pero esas fueron los que logramos identificar en ese lapso de tiempo. Y medíamos cuántas desinformaciones publicaban al día. Publicaban entre 2 a 3 cada una, es decir, entre 400 a 500 desinformaciones diarias. Es decir, un elemento realmente bastante preocupante, sobre todo porque estas 180 páginas, la cantidad de personas que le habían dado like, es decir, que seguían esas páginas, superaba el 1.2 millones de cuentas activas. Wow. Es decir, y si consideramos, por ejemplo, los datos del Data Reportal del 2022, que dice que en Honduras hay 4.4 millones de cuentas activas de Facebook, eso significa que 1/3 de las cuentas activas en Facebook están consumiendo desinformación. Y más esto, lo que usted mencionaba, Emma, las interacciones. Sí. Es increíble el nivel de interacciones. Van interacciones entre 500 hasta 10.000, incluyendo comentarios, likes, compartidos, lo cual hace que estos contenidos se hagan virales. Y ahí es donde está el problema. ¿Por qué? Y aquí voy al punto como más toral quizás. Ya en el pasado, todos lo recordamos, y yo estoy seguro que Osman también conoció este tema. En el Congreso de Honduras ya hubo una intención de regular redes sociales, sí. La ley de ciberseguridad. Está ahí todavía como amenaza. Ahí está. Sí. ¿Por qué? Por todo esto que estamos mencionando. Es decir, hay un problema ahí que es intangible, no lo vemos, pero de una u otra forma, lo que mencionaba de Elon Musk, eso es como también una de las cosas, ¿no? Los usos de términos de uso de esas redes sociales realmente son muy débiles. Y sobre todo cuando estamos hablando de países como Honduras, que somos chiquitos, no representamos nada para Facebook ni para Twitter, ¿no? Pero fíjate que aquí hay un problema también de las mismas autoridades, ¿verdad? El hecho de que se puede regular un medio, porque al final un medio es una institución jurídica, puede ser, pero una fanpage, por ejemplo, ¿cómo vas a regular una fanpage? Un caso reciente, yo hago una consultoría para una ONG que estamos monitoreando el tema de mensajes de odio. El caso de esta niña de Trojes, el acoso, el bullying, que lo que le estaban haciendo, que le decían que ofrecía su cuerpo por favores monetarios. La niña se termina suicidando el papá, y eso fue generado por mensajes de odio. Claro, ella tenía muy baja competencia de procesar la información que estaba consumiendo por internet, del ataque que le estaban haciendo, y tomó la decisión de asesinarse. Las autoridades, ese caso está en la impunidad. ¿Por qué? Porque lo que hizo la muchacha fue cerrar la página y no se puede investigar.
porque no se puede dar con el paradero, claro, entonces Facebook tiene una responsabilidad ahí. Entonces creo yo que la parte de cómo regulás, eso es algo que siento yo que debe pasar por la autorregulación, porque si no, vamos a caer a esta ley de nuevo. Es difícil, mira, cuando uno empiezan esos ataques de odio, que muchas veces son impulsados por diferentes razones, porque ahí pueden ser individuales, personales, empresariales, porque hay diferentes motivos también, porque a veces uno no sabe de dónde le sale, pero realmente es una cosa terrible y no estamos preparados para un ataque de ese tipo. Las autoridades no tienen orientación para las personas. Hay una unidad especial de investigación de delitos informáticos digitales en la Dirección de Investigación Policial. Pero hay de tener poco presupuesto. Pero no, el problema más grande es que la gente no sabe que existe y por eso vamos a aprovechar para decirlo. Si usted está siendo acosado, amenazado, intimidado, denigrado por redes sociales, usted puede presentarse a la Dirección de Investigación Policial y ahí se va a asignar un investigador. Mire, hay unos equipos tecnológicos. Yo estuve el otro día en un laboratorio de DPI y ellos pueden empezar a rastrear y se ha dado con algunos casos de donde se ha encontrado a los autores, la gente que está atrás de, y hay una solución. Nosotros tuvimos, yo trabajo en el 911 como portavoz, tuvimos un caso de una muchacha que estaba en crisis porque ella no sabe, yo no pude entrar en el tema de la investigación, pero unas fotos íntimas de ella, famosas, estas nuevas modalidades de los jóvenes que el acoso sexual. Sí, que se envían fotos. Estas fueron a parar a otro lugar. Ella es una adolescente, el muchacho, el novio es un adolescente, pero llegan a las manos de un adulto. Y este adulto, desde Facebook, en un perfil falso, estaba extorsionándola, chantajeándola, primero pidiéndole dinero, después hasta favores sexuales. La muchacha, recuerdo que entró a través de la página de Facebook del Sistema Nacional de Emergencias de 911 y ella se quería suicidar, pero nosotros afortunadamente, hay personas trabajando, encontraron el caso, lo turnamos y lo primero que se hizo fue hablar con sus padres, porque era una menor de edad. Miren, ese caso fue tan interesante que se llegó a una investigación fuerte, hasta con intervenciones por parte de la policía, y se detuvo a esta persona. Pero este es uno entre millones. Y lamentablemente aquí volvemos a la falta de información, ¿verdad? Exacto. Porque las autoridades, es un tema, ¿quién no usa redes sociales? ¿Cuánto es el consumo, cuánto es el promedio de hondureños que se mantienen en redes sociales? Según el Data Report del 2022, a enero de este año, 4.4 millones de cuentas activas en Facebook, cerca de 300,000 cuentas en Twitter, 1.1 millón de cuentas en Instagram y de LinkedIn creo que hay cerca de 800,000. Es decir, estamos en un alto consumo. Estamos altos, no estamos tan altos en la región centroamericana. Sí, porque a pesar de que creemos que no estamos en la era digital, pero ahora pues el teléfono nos ha permitido hacer todo porque prácticamente es una computadora y estar activo. Vamos a tener que irnos a nuestra primera pausa. Cuando regresemos vamos a conversar los desafíos, qué tenemos que hacer los medios de comunicación, qué tenemos que hacer los periodistas, qué tienen que hacer los ciudadanos, como ciudadanos comunes, ante la desinformación. Porque esto es bien importante, es un tema que realmente tenemos que analizar, nos compete a todos, porque en un determinado momento, como decimos, por ejemplo, estos mensajes de odio, ¿por qué el odio es tan importante para mantener vivas las redes sociales? ¿Es monetario realmente el trasfondo? Eso lo vamos a ver y nos lo explicará Mario Serna cuando regresemos. Continuamos aquí en Diálogo de Impacto con Mario Serna y Osman Reyes sobre este tema del Día de la Libertad de Prensa. Uno de los mayores retos que consideramos pues es la desinformación. Este tema que mantiene en alerta no solamente a los medios de comunicación, no solamente a los periodistas, sino que también a todos los ciudadanos. ¿Cómo combatir la desinformación, Mario? Es súper interesante porque creo yo que una de las cosas que debemos de hacer es tomar conciencia de que es un fenómeno que está.
es intangible y eso es el verdadero Sí, como riesgo. el COVID, como la pandemia. Aquí claro, y el problema es que como vemos que está en las redes, es algo que no podemos apreciar, tocarlo, no le tomamos la seriedad del caso. Y voy a poner un ejemplo muy claro. En esta medición que hicimos, mirábamos cómo la parte de la violencia digital se iba incrementando, sobre todo en actores políticos. Y fue interesante que hicimos un cruce de bases de datos también, nuestra base de datos con la base de datos del Observatorio de la Violencia para temas políticos. En el 2017 hubo 12 homicidios relacionados con temas de campaña política. Y el año pasado, y súper interesante, 33. Es decir, se creció en un 200%. Y eso como va muy vinculado también, esto lo hablamos con expertos, criminólogos, en la parte de la violencia, ¿no? De la violencia digital que se hace. Y eso es importante que lo podamos considerar, es decir, como principio de alerta para que podamos educarnos a identificar desinformaciones. Hay desinformaciones que muchas de lo que vemos nosotros va orientado a tema político, sobre todo en la realidad nacional. Hay tres motivaciones principales por las cuales se genera desinformación. La primera es generar riqueza, generar plata. En el mundo hay cerca de 20.000 sitios que generan entre 250 y 300 millones de dólares en ganancias. ¿Cómo lo hacen? A través de la publicidad, es decir, generan desinformación, generan más tráfico a su página web. Lo que conversábamos, Totalmente. hay agencias especializadas en México y en Colombia en crear fake news con fines políticos, económicos, porque el fin es diferente, pues, o sea, cada quien tiene su estrategia. Sí, totalmente, y eso es una realidad. Lastimosamente esa es como una realidad que está externa, pero que también ya la estamos adoptando aquí, con mucho clickbait, por ejemplo, es decir, mucho titular engañoso. Y obviamente eso está generando más tráfico a los sitios web. Entonces, la primera es generar dinero. Esta industria genera mucha plata a nivel del mundo. No es el caso de Honduras. La segunda es por simplemente generar maldad. Y la tercera que es por el tema ideológico, el tema político, que es lo que más está afectando aquí en Honduras. Es decir, mucha de la desinformación, mensajes de odio y acoso se está dando por la parte ideológica, que es como la tendencia que hemos logrado ver, y eso es importante, ¿no? Las redes sociales, una de las cosas que siempre decimos nosotros, cómo identificar una página que sea falsa o que está generando desinformación, o cómo tener credibilidad en una fanpage, por ejemplo, en una página de fans. Siempre verifiquen ustedes que tienen un nivel de certificado, tienen un chequecito azul. Un chequecito azul, cosas tan sencillas como esas. Otra de las cosas que sí se les recomienda, digamos, a los usuarios, los que están consumiendo informaciones a través de estos sitios web o de estas páginas de Facebook, mejor dicho, es que si miran algo que es sospechoso, hagan una búsqueda en Google. Verificar. Sí, verificar. La mayoría de las desinformaciones, Emma, se están dando en redes sociales, 98% de las desinformaciones. Sí, entonces, cuando nosotros buscamos en Google, no vemos nada en ningún otro medio tradicional o algún medio que nos genere confianza. Eso es lo que normalmente... Eso nos llama a nosotros. Eso creo que es lo más práctico, buscar medios oficiales. Y yo creo que la pandemia nos dejó eso. La pandemia nos dejó una gran lección y fue la diferencia entre las redes sociales y los medios tradicionales. Porque las personas tienden a... O sea, tuvimos que, ante tanta desinformación, mira, sobre la mascarilla, el uso de la mascarilla, dijeron tantas cosas, sobre la vacuna dijeron tantas cosas, pero si uno se iba, por ejemplo, a verificar, a buscar estudios, te metías, mirabas la diferencia. Entonces, el medio tradicional retomó credibilidad que había perdido por muchos años. Esa competencia vino a equilibrar un poco y ahora las personas vemos una tendencia a buscar los medios sociales, pero en la parte digital, ¿verdad? Porque ya la parte, no todo el mundo tiene tiempo de estar en la televisión, la gente busca redes sociales, los sitios web, entonces, pero esto es bien interesante, pero yo creo aquí, Osman, que hay un punto, y es parte de mi filosofía, de que ante la desinformación nosotros como comunicadores no debemos olvidar, como lo decía Mario, los principios del periodismo. La esencia del periodismo no cambia, cambia la tecnología, puede cambiar la forma como editemos y presentemos esa noticia, pero en realidad la esencia del periodismo no se ha perdido, y esa va a ser la lucha de los periodistas ante la desinformación. Eso yo comparto completamente y es correcto. Nosotros tenemos que volver al ABC del periodismo. Nosotros como
periodistas, cuando nos formamos y a lo largo de nuestra carrera vamos comprendiendo y practicándolo, es que nosotros tenemos que verificar la información. Nosotros no podemos, aún por rápido y vertiginoso que es este mundo digital, irnos a la primera. Nosotros podemos ver cómo nuestros mismos medios de comunicación y los mismos colegas periodistas en algún momento están siendo víctimas de este fenómeno de la desinformación. Pero ahí es donde tenemos que volver a la premisa de verificar información, que es lo que nosotros no podemos acreditárselo en una fuente real y confiable, entonces no lo acreditamos nosotros. Es por eso que tenemos que educarnos. Pero mire qué complejo es esto. Si cuesta con los periodistas, con la gente que estamos en el día a día de la información, ahora imagínense el caldo de cultivo que está haciendo esto con la gente de nuestra sociedad que no tiene la formación. Nosotros vemos cómo la gente asume que lo que sale como desinformación y difícilmente va a poder verificar, como lo estamos diciendo nosotros, está teniendo un impacto tan nocivo. Acuérdense ustedes del tema de la vacuna. Nosotros que como colegio estuvimos peleando por esto para que la gente se vacunara y nosotros podemos dar fe que cuando se empezó a vacunar a la gente de nuestro gremio disminuyeron las muertes, íbamos por 20 ya y tenemos más de casi un año que no tenemos una persona fallecida por COVID, pero hubo gente que no y hasta el sol de hoy no se ha puesto esa vacuna precisamente por toda esa campaña de información que se generó. Cuando el expresidente Donald Trump dijo que él usaba desinfectante para el tema de que tomaran cloro. Óigame, a mí, que tomaran cloro, sí, dijo. A mí me llegó gente a decir, óigame, ¿es el azul o el rojo el desinfectante que hay que tomarse para eso? O sea, estamos teniendo, y hay una falta de ética, de humanismo en esto. Cuando nosotros intencionalmente, sabiendo que algo es falso, lo compartimos, lo reblogueamos, lo enviamos y ayudamos a que se haga viral, nosotros estamos siendo cómplices de un delito contra la humanidad. Tenemos que volver entonces como periodistas a la esencia, a orientar, a educar, a formar ciudadanía. Entonces nosotros tenemos este enorme reto, tenemos una responsabilidad histórica. Si bien es cierto, no estábamos preparados, yo creo que a nivel mundial ningún periodista se había preparado para este escenario. Por lo que decíamos, hoy el conocimiento cambia cada 21 días. Sí, pero también aquí yo creo que viene la parte de Mario, ser autodidactas, también utilizar la herramienta del Internet para prepararnos y para capacitarnos, para saber cómo se está moviendo el mundo. O sea, el Internet no solamente, el Facebook no solamente es para subir la foto, para estar comentando, no, utilicemos esa herramienta realmente como una manera para capacitarnos. Y yo creo que aquí ese es el gran desafío, ser autodidactas. Ahora en línea puedes sacar cursos, puedes sacar tantas cosas que puedes hacer por el Internet. Yo les decía, a mí me tocó estudiar, yo te comentaba a ti, yo soy migrante digital, ¿verdad? Pero a mí me tocó duro porque yo comencé con máquina de escribir. A 2 dedos. A 2 dedos, ¿verdad? Aquellas de a 2 deditos que uno... Y entonces, no, porque ni siquiera habíamos sacado curso de taquigrafía, nosotros, ni de mecanografía. Y nos ha tocado ir sobre la marcha, pero el hecho es estar actualizándose. O sea, nosotros no somos dueños de la verdad, la verdad es demasiado infinita. El mundo es demasiado infinito, el conocimiento, y uno entre más aprende, más ignorante se siente. No sé si les ha pasado a ustedes. Sí, totalmente. Y qué interesante, Emma, menciona cómo el uso que le estamos dando al Internet. Otro de los estudios que hicimos en el 2019 nosotros revelaba que el 70% de los hondureños, fue una encuesta que hicimos a nivel nacional, el 70% de los hondureños estaba utilizando Internet para consumir información de entretenimiento, buscar amor, películas, es decir, puro ocio. Ocio. Y de nuevo, vamos a lo que mencionaba al inicio, porque creo yo que esa es como parte fundamental, ¿no? La parte de las competencias digitales, de lo que yo sé que puedo lograr con esto. Esto es una biblioteca realmente andante. Pero lo que estamos haciendo es viendo los memes, viendo un poquito los videos divertidos de que aquella persona se cae, o estar viendo cuál fue el último traje de la gala, de la última noche de premios, de lo que sea. O sea, que no digo que es malo, pero al final es de qué manera como ciudadanos estamos nosotros consumiendo información, y la otra parte es qué es lo que estamos nosotros como medios de comunicación ofreciéndole. Y obviamente la parte de tomar esa conciencia de que hay que educarnos mediáticamente, eso es fundamental.
Y eso no es algo que vamos a lograr tampoco en el corto tiempo. Esta parte digital tiene más de 2 décadas. O sea, tenemos un retraso impresionante. Impresionante. Y es ahí donde quizás caen como los llamados de reflexión, tanto para la academia, por ejemplo, ¿verdad? Los medios de comunicación. Nosotros, y ese es como parte del aporte que estamos haciendo, en Honduras Verifica, pueden visitar nuestro sitio web, hondurasverifica.com. Ahí hay una metodología de cómo hacer fact-checking, de cómo validar. Son 6 pasos. Y no es para medios solamente, sino que también para cualquier ciudadano. Para el ciudadano. Correcto, Interesante. y eso es lo que queremos hacer y eso por eso han creído tantas organizaciones internacionales también. Honduras Verifica, solamente para mencionarle esto, esta subvención que nos dio el International Center for Journalism, aplicamos a nivel latinoamericano y solo fuimos 3 los que fuimos seleccionados. Es decir, ellos saben de la problemática que existe con el tema de desinformación y sobre todo con el tema de Honduras. Y con la data que nosotros ya tenemos, realmente es preocupante. Y también lo que comentábamos, ¿verdad? Recordemos que esto de la desinformación también tiene muchas veces fines políticos, son distractores, y lo mirábamos, por ejemplo, hay que reconocer, el gobierno anterior manejaba muy bien la parte mediática, y te ponían unos distractores que estabas en esto y te aparecía otra cosa por acá para disminuir, y eso es lo que hacen los gobiernos. Este también gobierno lo está haciendo, porque son prácticas para distraer al ciudadano de los verdaderos problemas que se tienen. Y eso se puede confirmar, Egma. Yo el año pasado estuvimos con un curso en la Universidad Centroamericana, que era impulsado por la Fundación Frederick Naumann y la Real. Y mire qué interesante lo que usted dice. Nosotros, haciendo uso de algunas herramientas tecnológicas, empezamos a buscar de dónde se estaban generando estas campañas de odio. Fue antepasado exactamente. Y nos encontramos que la mayor parte del contenido se generaba en Colombia y se generaba en México. Y mire qué mire qué interesante lo que encontramos. La buena imagen para el gobierno se producía en Colombia y el ataque para la oposición se generaba también en Colombia. Y en México se hacía todo el ataque contra el gobierno y se potenciaban algunos líderes de oposición. Esto solo nos viene a indicar que nuestra clase política se está valiendo de esto. Y todo Entonces, el mundo, difícilmente nosotros vamos a... Ahí estamos viendo, Mario, justamente esta es Honduras Verifica, la página web que nos dice, Mario, pues, que podemos acceder. Ahí le van a dar... Tú explícales mejor. Sí, no, es súper interesante. Gracias a ICFBI tenemos un nuevo sitio web rediseñado, el cual valoramos muchísimo. Esa es la metodología, ¿verdad? Son 6 pasos. Se ha acoplado a la realidad hondureña para que los hondureños podamos identificar. Hemos creído que hay 3 tipos de niveles en el tema de desinformación: un tipo moderado, un tipo intermedio y un tipo alto, ¿no? Entonces, ese primer link, si le pueden dar, ahí solamente... No, al de fast-checking. Al que estaba anteriormente, ahí estaba la... Que le dé para atrás. Es un infográfico que lo pueden descargar también, donde pueden ir viendo paso a paso, ¿no? Cómo se hace. Y lo que queremos es como ir educando también, ¿verdad? De manera muy... Decimos nosotros en la oficina, muy humildemente vamos haciendo nuestro aporte. Y la idea es que solamente para contarles vamos a tener un taller virtual también, en el marco de esta subvención, para que no solamente periodistas se capaciten, por lo menos tengan esos conceptos básicos y cómo identificar eso, porque eso es fundamental, sino que también para el ciudadano, abogados, porque hay muchos, sobre todo activistas de derechos humanos también, que son víctimas de estos grupos vulnerables. Sí. Entonces, sí, súper interesante. Sí, muy interesante. Bueno, el tiempo se nos ha agotado. Solamente quisiera pues agradecerles a ustedes la oportunidad de compartir para que vean que es una preocupación. Y no solamente es el hecho de criticar a un periodista por esto, criticar a un periodista por otro, pero realmente la tecnología nos está comiendo el mandado a la información verídica. Y ahí es el reto de los periodistas. Muchísimas gracias a Mario, muchísimas gracias a Aumann por habernos acompañado. A ustedes, televidentes, 1.000.000 de gracias. Los esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Y pasamos con nuestro compañero, nuestro nuevo director de deportes, Felipe Valencia, con toda la información deportiva. Y también después de Felipe vienen Café Caliente. Así que no nos cambie, continúe en la sintonía de BTV.